también abrir este ciclo de conferencias que este semestre nos dedicamos al tema de imaginar, entre paréntesis, en la literatura latinoamericana. Así que es un enorme placer, bueno, dar inicio a ese ciclo, que es un tema muy complejo, muy heterogéneo. Seguramente las charlas también van a ser muy heterogéneas durante ese ciclo. Quería avisar que vamos a grabar todas las sesiones y vamos a hacer disponibles las charlas en la Biblioteca Digital de Turingia a través también de nuestro canal de Alcosur. Bueno, entonces ahora sí. Un gran placer realmente de que Enrique Fofani esté abriendo este ciclo con el tema de hoy, que es imaginario social y proyección inventiva en la literatura latinoamericana en el marco de la teoría de la transculturación. Antes de darle la palabra, por supuesto, quisiera presentarlo, aunque sé que muchos de los presentes lo conocen muy bien y han escuchado y leído ya muchas de sus obras. Bueno, Enrico Fofani es profesor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires y tiene un postdoctorado por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es profesor de literatura latinoamericana siglos XX y XXI en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Además, es miembro investigador del Centro de Teoría y Crítica Literaria en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Como profesor visitante, ha impartido seminarios de literatura latinoamericana en México, Perú, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y España. Es director del sello Catatai y de la revista Catatai, Revista Crítica de Literatura Latinoamericana. Escribió diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre poesía y narrativa latinoamericana. Como autor, publicó Vallejo y el dinero, formas de la subjetividad en la poesía, un libro que salió en Lima en el año 2018. Libro ganador del premio Alfredo Roggiano del 2020, otorgado por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana al mejor libro de crítica literaria latinoamericana 2018-2019. Y además, como autor, también publicó Grabar lo que se desvanece, ensayos sobre literatura hispanoamericana, un libro que salió en 2010. Ha compilado y editado muchísimos libros, entre los cuales menciono La protesta de los cisnes sobre Rubén Darío de 2007, Controversias de lo moderno, la secularización en la historia cultural latinoamericana de 2010, Onetti fuera de sí 2013, La poesía argentina y Malvinas, una antología 1833 a 2022, que salió ese mismo año, 2022. Secularización y reencantamiento del mundo, contribuciones a la historia cultural de América Latina del año 2023 y poéticas indígenas contemporáneas, literatura y transculturación en América Latina, siglos XX y XXI, que salió el año pasado. En este año escribió, entre otras cosas, el prólogo sobre la justicia poética del libro Mi corazón se pone laboreado, poesía y prosa reunidas, edición bilingüe de Liliana Ancalao, bilingüe en el sentido de que se da tanto en castellano como autotraducido al mapuzungún de la poeta mapuche. Así que, Enrique, es un gran placer realmente de que estás acá
Y bueno, que ahora te vamos a escuchar tu charla sobre imaginario social y proyección inventiva en la literatura latinoamericana en el marco de la teoría de la transculturación. Muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. Sí, muchas gracias, Claudia, y por el auspicio de este ciclo que hoy comienza. Espero ser merecedor de este inicio. Y voy a leer esta exposición y también voy a interrumpir la lectura para hacer comentarios. Voy digamos, a mixturar las dos cosas, ¿no? Es decir, voy a leer y voy a hablar al mismo tiempo, ¿no? Eh, Me interesa abordar el enlace, la relación entre literatura latinoamericana y las proyecciones inventivas del imaginario generado en el doble carril de la sociedad y la historia, en el largo plano secuencia que va desde 1492 al presente, fecha de comienzo, 1492, pero también de interrupción, según desde qué perspectiva cultural la miremos. Pero me voy a circunscribir específicamente a las dos últimas décadas y media como un modo de constatar el cruce de este otro fin de siglo, el pasaje del siglo XX al XXI. A la vez, esta focalización habilita un modo de dar cuenta de la inédita percepción de lo que vamos a llamar las significaciones sociales imaginarias en América Latina ante el umbral de época, esto es, ante nuestra contemporaneidad, la que nos concierne, entendida como un tiempo necesariamente distanciado de lo actual que permite detectar sus vinculaciones con lo arcaico, lo primigenio, sin lo cual no percibiríamos la continuidad de los tiempos históricos. ¿Se me escucha bien? Bien. Así, la imaginación americana ha sido desde el comienzo de la conquista pródiga y fantasmática por momentos, con un proceder copioso, porque imaginar es en realidad ir más allá de la imagen y del ícono, esto es, sobrepasar o exceder la representación del objeto real. El relato sobre América es narrado como un viaje a la fantasía o al país de lo fantástico. Incluso sabemos que es un viaje, como lo han notado muchos de los cronistas coloniales, como la sede de lo sobrenatural, ¿verdad? Paraíso, Edén, locus amoenus, bucólica. El imaginario al que nosotros nos vamos a referir no corresponde con esta concepción, sino más bien consiste en el potencial del imaginario que se sirve de lo simbólico no para expresarse, sino para estatuirse como existencia. Esta teoría, bastante, digamos, ligada en mi lectura a la que hace Cornelius Castoriadis sobre el imaginario, entendido precisamente como un magma de significaciones sociales imaginarias, es una dimensión que hunde sus raíces en la fuente de lo que llama creación o proyecciones inventivas. Ahora bien, una obra crucial para nosotros en la comprensión del modo como procede el imaginario en el interior de la cultura latinoamericana es, según nuestro criterio, sin lugar a dudas, la expresión americana de José Lezama Lima, un auténtico tratado de lo que él mismo denominó las eras imaginarias, que no coinciden con una cultura o una sociedad, aunque ellas pueden darse en el tiempo, pero solamente cuando deviene lo que Lezama Lima llama una viviente causalidad metafórica. ¿Qué significa eso? Es bastante complejo,
pero no es otra cosa que una vivencia poética de las sociedades cuyo punto de apoyo es o son las dimensiones mítico-religiosas recortadas contra el fondo milenario de Occidente. Acá hay otro problema, siempre nos encontramos con escollos porque tenemos que también, cuando hablamos de Occidente, pensar en los procesos de secularización y, como lo voy a notar en algún otro momento de la charla, la teoría de la decolonialidad que intenta, ¿no es cierto?, derribar las ratio eurocéntricas o norteamericanocéntricas o las ratio excesivamente etnocéntricas, etcétera, ¿no? De allí que el imaginario, desde estas posiciones que encabalgan psicoanálisis, y sociología a grandes rasgos, ¿no? No concuerde con la imagen psicoanalítica de lo que entendemos por lo especular o el tan mentado lacaniano estadio del espejo, que se constituye, como sabemos, como imagen de, o, por ejemplo, si hablamos en el ámbito de la sociología, con la imago que se identifica pura y exclusivamente con la representación de la realidad, lo que podríamos entender como un reflejo mimético de lo real. No, se trata de otra cosa, se trata de la imagen existente que se agrega al objeto real, esto es, aquello que se adosa a él, no solamente lo que se ve a ojos vista, sino lo que brilla por su ausencia, esto es, lo que no está allí, pero sigue vinculado al objeto, a lo real. Más que imagen de, entonces, más que el reflejo del espejo, el imaginario es, estoy citando a Castoriadis, creación incesante y esencialmente indeterminada de las figuras o formas o imágenes que solo a partir de ellas pueden tratarse como significaciones de algo. A ver, me explico. No es, no es la mímesis, ¿no?, de la transcripción o la representación de, ni tampoco es la imagen en el espejo, sino que es precisamente esa creación incesante de producir esas imágenes donde en un segundo momento sí esas imágenes tienen un anclaje y se puede decir que es imagen de, pero no desde el vamos, no desde la iniciativa, ¿no? Desde el momento inicial. Porque en realidad lo que no son obra de la creación incesante de ese imaginario es la realidad y la racionalidad. En Lezama Lima, ¿no es cierto?, el libro, que primero fue una serie de conferencias dictadas en 1957, es un libro sobre la expresión americana, pero concebida a partir del barroco, entendido como la matriz inventiva por antonomasia con la que se crea una imagen en torno al problema de la identidad cultural tan dilemática, tan compleja, atravesada por la angustia ontológica de superar las contradicciones que la atraviesan, porque en el fondo, no es una quimera la pretensión de capturar esa inasible identidad latinoamericana. ¿Mm? Eso lo hago como pregunta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar una hipótesis. Tomamos como punto de partida la siguiente hipótesis de lectura. América Latina reconoce su identidad en una continuidad cultural, una continuidad que es social, básicamente histórica, sobre todo cultural, lo que significa que contra discontinuidades y nudos dilemáticos de esos procesos históricos posteriores a la conquista, a partir de 1492, lo que muchos críticos, historiadores, intelectuales han denominado el trauma de la conquista, o más recientemente la teoría decolonial ha llamado la herida colonial,
esta no ha sido resuelta, no ha sido superada todavía. Se trata de una auténtica contrahistoria que intenta resistir los procesos modernizadores de Occidente en su embate contra las culturas originarias de América Latina. Pero la hipótesis de lectura se completa de un modo paradojal. Si de un lado América Latina reconoce su identidad en una continuidad cultural, yo hablé de una continuidad cultural, por el otro, esa identidad está fundada en la diferencia, en la hibridez, en el sincretismo, en la mezcla, en los diversos contactos de culturas, tal como enunciaba la antropología de los años 20 y de los años 30 del siglo XX, que desde el interior de los procesos de mestizaje configuran la puesta en escena problemática de la identidad como un punto siempre puesto en cuestión, como una instancia de incompletud que opera por falta, a veces por exceso, como una intersección ontológica de múltiples y complejos modos de ser americano. Quiero hacer un comentario, por eso voy a hablar siempre teniendo en cuenta que lo imaginario en la literatura se da en el marco de la transculturación. ¿Por qué? Porque precisamente lo que los imaginarios, el material con el que trabajan los imaginarios es la construcción de identidad, pero la construcción de identidad no está nunca construida del todo. Por lo tanto, me parece que entre todas las teorías, hibridismo de García Canclini, heterogeneidad de Cornejo Polar, mestizaje, bueno, tenemos un montón de autores, y transculturación, me parece que el término que todavía con las críticas que podemos hacer sigue redituando porque de algún modo está situando los estudios dentro de esa continuidad cultural, ¿no? Y, digamos, viendo los procesos, ya lo voy a explicar, ¿no? Sin lo cual el imaginario no lo puedo anclar, ¿no? Si no es en ese proceso siempre de transculturación, como un movimiento transitivo que tienen las culturas, ¿no? Ya vamos a ver esta paradoja de una identidad que se instituye en la diferencia es el centro del libro de Fernando Ortiz de 1940, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, que inaugura la noción inédita de transculturación. Se refiere a las formas que adoptan las culturas o dos culturas en contactos, ¿no? Con las relaciones, ¿no es cierto?, endogámicas y exogámicas, pero se pone el acento en los elementos heterogéneos constituyentes de una determinada conformación cultural. Esta categoría que pergeña Ortiz es un complejo de nociones que componen una constelación y tienen un eje. Toda cultura en relación a otra genera procesos identitarios, pero estos son siempre relacionales, esto es, siempre en relación con las otras culturas. Mediante el prefijo trans, la noción de transculturación se configura como una operación transitiva de ida y vuelta en las dominantes y dominadas, en ese intercambio de préstamos asentados tras un desarrollo histórico que pone de relieve figurar sus aspectos, digamos, importantes para no perder su propia identidad, y entonces hay colores fuertes, chillones, ¿no? En cuanto, digamos, a todo lo que es la iconografía religiosa, etcétera, que por lo general las imágenes son más sobrias, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, me interesa, entonces, hay toda una relación,
porque quiero llegar a Rama. Entre Ortiz y Rama hay una serie de intelectuales escritores: Alfonso Reyes, Mariano Piconzalas, Estuardo Núñez, Raúl Augusto Cortázar, José María Arguedas, Darcy Ribeiro, que es de donde Rama parece haber tomado el concepto o estar en primer línea en contacto con la categoría, porque Darcy Ribeiro está exiliado en Montevideo, también Laura Ayestarán, que es un gran musicólogo uruguayo, y Rama finalmente en el 82 escribe Transculturación Narrativa en América Latina. En consecuencia, en este lapso de 42 años, entre 1940 del libro de Ortiz y el 82 de Rama, Transculturación Narrativa en América Latina, durante esa travesía, el concepto de transculturación, por varias discursividades y disciplinas, como la antropología, la historiografía, el folclore, la musicología, la filología, la crítica literaria y sobre todo la narratología. Yo quisiera enfatizar esto ahora en función de los imaginarios. La narratología, aun cuando la categoría acuñada exceda la división de los géneros, también puede darse en la poesía, no solamente en la prosa. Por lo tanto, tales disciplinas van sedimentando un conjunto de cuestiones epistemológicas que el crítico uruguayo recoge como restos que se depositan en su propia descripción narratológica de dicha categoría. Quiero decir, lo que hace Rama también en la estela de la antropología estructural de Levi Strauss es la elaboración de una teoría del relato, porque al fin y al cabo el planteo de una transculturación narrativa es la asunción de una puesta a prueba de la relación entre el relato mítico y el pensamiento salvaje, pero ya no orientada según los estudios antropológicos levi-straussianos exclusivamente, sino ahora puesta bajo el comando de la brújula americana, americanista, no solamente afrocubanista, heredada de la vasta cultura de Fernando Ortiz. Bueno, Fernando Ortiz ha sido sociólogo, protopsicólogo, abogado, criminólogo, musicólogo, ¿no? Es realmente un portento. El método crítico rigurosamente histórico revela una concepción de lo histórico situado, ¿no? Entonces, este tejido transdisciplinar es lo que subyace a la categoría de transculturación. Eh, Quiero adelantar, ¿no? En este sentido, eh, adelante de mi conferencia, en el sentido que pese a la devastación de la conquista contra las comunidades amerindias, el legado de estas ha encontrado las formas de supervivencia en la mixtura de códigos entre culturas dominantes y dominadas, y que está lejos de la operación de mezcla. En este sentido, el viejo concepto de mestizaje se nos vuelve un poco aséptico, ineficaz, inútil, sobre todo si en esa mezcla es introducida el ideologema de la jerarquización, que vuelve a dividir y a organizar el universo entre lo dominante y dominado, lo superior y lo inferior, entre lo central y lo periférico, que son categorías de las que vamos a hablar, pero que evidentemente nos producen obstáculos a la hora de entender el comportamiento de los imaginarios. Desde esta perspectiva, convocamos en esta exposición libros que, como los de Rama, Transculturación Narrativa en América Latina, u otro también de su autoría titulado La Ciudad Letrada, que me parece un trabajo fundamental, sobre todo por la función de la ciudad y porque trabaja la estructura ciudad-campo, ¿no? Lo urbano y lo rural, ¿no? Que atraviesa toda la literatura latinoamericana. Apuntan a una América Latina como un territorio atravesado por esa identidad paradojal de ser una identidad en la diferencia. Pero es interesante, y voy a confrontar la lectura de este libro con otros dos: con Mito y Archivo, una teoría de la narrativa latinoamericana de
González Echevarría, publicado en 1990, y uno más reciente de Jorge Fornet, que se llama Salvar el Fuego, nota sobre la nueva narrativa latinoamericana. Se dan cuenta que en los tres se habla de narrativa, por eso quiero decir que no siempre ese concepto de narrativa se circunscribe a la prosa narrativa, puede ser aplicable a otros géneros literarios, que como ya lo vamos a ver, intento, quiero, pretendo hablar de tres obras, vamos a ver si puedo, que es Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, Autobiografía del Algodón de Cristina Rivera Garza y Fanon City Meu de Jaime Huenún, para hablar de cómo aparecen los imaginarios en este marco de transculturación de la literatura latinoamericana. Como ven, en estos tres libros, cada uno tiene una teoría del relato y establece un vínculo con el mito. Por su parte, Rama, como dije, trabaja en doble banda, apelando a la antropología de Levi Strauss, pero poniendo de relieve las sedimentaciones míticas acriolladas de lo indígena tras el largo y secular desarrollo de la cultura latinoamericana. Pero González Echevarría, con la incorporación del concepto de archivo y la relación de este con el mito, hace que esa conjunción derive hacia el hecho de que el archivo se vuelve en cierta manera la fuente del mito, que crea así, a partir de aquel, esas ficciones fundacionales, que son el magma de las significaciones sociales imaginarias, que la característica, como dije, es la indeterminación. Quizás para ser más estrictos en español tendríamos que hablar más que de indeterminación, de la no determinación. Después vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Que funciona como una fuente creativa, ¿no? El libro de Fornet, en cambio, ya avanzada la segunda década del siglo XX, y que ya se va acercando a los textos de los que yo quiero hablar, se instala en una época como la actual, en el que el liberalismo económico y político provoca el endiosamiento del mercado, la especulación y el consumo. Y en ese contexto, el atributo de nueva para la nueva narrativa común a los tres libros, presupone en este caso un relato que no estaba implícito en los otros dos. Se trata del anuncio o del fin que trabaja Fornet, del fin de la literatura latinoamericana preconizado por muchos críticos, ¿no? La muerte de la literatura latinoamericana, ¿no? El fin, o en su defecto, su condición de su existencia en tela de juicio. Pero lo interesante de Fornet es que los que se encuentran al frente de ese campo de batalla, digamos, declarando que la literatura latinoamericana ya no existe, los que dicen esto, Jorge Fornet les contrarresta el fundamento de que son precisamente tales posturas radicales las que permitan fundar una nueva mitología, porque esa mitología de que ya la literatura latinoamericana no existe, los acompaña y suscita lecturas en torno a esas posiciones, situación en la que no tarda de surgir la paradoja, porque los nuevos narradores desconfían de la condición latinoamericana, porque no saben si existe, y de la pertenencia, porque ya no pertenecen a la literatura nacional, etcétera, etcétera, pero se lamentan de la escasa circulación y distribución de sus obras en el continente y en sus propios países. Por lo tanto, vuelve a surgir, ¿no?, la cuestión de ese lugar de pertenencia y de la nación. Como vemos, la instancia de la mitología es lo erradicable de las descripciones a la hora de juzgar el estatuto de la literatura latinoamericana, ¿no?
Estos tres libros citados basan su enfoque en la narrativa latinoamericana, enfatizo latinoamericana poniendo el dedo en la llaga sobre la declinación de las literaturas nacionales y también en el eclipse de lo nacional como identidad. Mientras Rama plantea una transculturación narrativa, González Echavarría lo hace considerando que la narrativa se encuentra flanqueada por el mito y el archivo, reforzando el rol de la antropología en la elaboración de los mitos fundacionales. Y por su parte, Fornet, en pleno siglo XXI, lucha por salvar el fuego de la literatura latinoamericana. Esto es, poner al resguardo y al abrigo la energía de esos relatos en una temporalidad postrevolucionaria, post-boom, postnacional, neoliberal, en un mundo cada vez más globalizado, pero no exento de nuevos mitos que funcionan como fuelles de viento que vuelven a encender el fuego de la literatura latinoamericana. De todos modos, hay una cuestión importante en estos tres libros que se sitúan en distintas épocas. Ex profeso los pongo en relación. Me refiero al hecho de que abordan América Latina como una territorialidad que aun cuando los conceptos de frontera o toda la constelación de conceptos congéneres como orilla, margen, confín, periferia, otros, y conceptos como región o zonas geoculturales siguen siendo fundamentales. Aun cuando esto ocurra, preserva como memoria la sociedad y la historia común, la sociedad y la historia en común, en ese doble carril del que habláramos al inicio de esta exposición, en la que me gustaría añadir a sociedad e historia, en la estela de Edouard Glissant, el factor geografía, lo que este pensador de la Martinique denomina la pensée archipélique, es decir, una geopolítica del ser americano, porque América Latina está lejos de ser un territorio sin mapa, descartografiada, destrozada o mutilada en su propio cuerpo territorial. América Latina está lejos de ser una América Latina rota o in extremis, inexistente, como muchos sostienen, no sin agoreras conjeturas. Ya lo vamos a ver en los tres ejemplos que quiero tratar. Por el contrario, la transculturación dice, afirma que la literatura latinoamericana existe como proceso transitivo, nunca clausurado, transitivo en su transitoriedad, además en contacto con la cultura otra, dentro y fuera incluso de su territorio, porque hay una extraterritorialidad inherente a la constitución misma de América Latina, a saber, un territorio como espacio de falta respecto de la nominación. En verdad, cuando decimos literatura latinoamericana, decimos indo-afro-latinoamericana, y sin embargo, pese a poner de manifiesto los tres pilares culturales en la conformación a partir de la conquista, la cultura española o luso-brasileña, u holandesa o francesa, la indígena y la africana, el nombre resulta insuficiente, parcial, a todas luces incompleto. Por tanto, el mapa de América Latina es móvil, de fronteras abiertas, con una energía potente para cartografiarse mediante nuevos flujos extraterritoriales. El insularismo, ya sea liberador, ya sea aislacionista, disputa con la capacidad de insularizar territorios menores dentro de otros mayores, como los neoyorquinos en Nueva York, los chicanos en el sur de Arizona o Texas, las comunidades coreanas en Buenos Aires o Montevideo, las chinas en Perú, es decir, conjunto de islas que dentro del territorio americano modifican el mapa y se vuelven archipiélagos mediterráneos en contacto de religación con la sociedad continente. Estoy hablando de territorialidades
físico-geográficas, en gran medida porque el accidente geográfico, y acá sigo a Edouard Glissant, deviene una forma de pensar, pero son también territorialidades lingüísticas, económicas y, por supuesto, imaginarias. Y ahí sigo, digamos, las ideas, digamos, los vectores tan importantes que señala Cornelius Castoriadis, ¿no? En la institución imaginaria de la sociedad, donde se refiere a un imaginario efectivo conformado por creencias, religiones, ideologías que representan los paradigmas hermenéuticos del mundo, ¿no? Por lo tanto, en su teoría, Castoriadis presenta el imaginario como algo que se vuelve radical cuando la imagen se articula, como dije, a las articulaciones del orden de lo simbólico. Por esta función significante o simbólica, el hombre consigue volver autónoma a la imaginación, al contrario de lo que podríamos llamar la imaginación animal atada al instinto. Se trata de la capacidad humana de formular lo que no está, de ver o hacer ver en cualquier cosa lo que no está allí. De allí que, por un lado, la radicalidad del imaginario resida en la imaginación como creación de afectos, de representaciones, de deseos propios del inconsciente. Yo quiero simplemente señalar, no sé si por el tiempo que me tuve desconectado, Claudia, te pregunto, porque quería repasar antes de ir a los tres ejemplos la ratio eurocéntrica, viendo un fragmento de la película Barroco de Paul Leduc, o si vamos a los tres ejemplos, porque son bastantes, ¿no? De las tres obras que elegí, me parece que en todo caso voy a los ejemplos y podemos ver el fragmento de la película durante el diálogo, ¿no? Eh, por ejemplo, Fanon Sitimeu de Jaime Huenún, que es un libro de poemas, es un relato de la historia americana en el presente. Por eso hablo de una narrativa como relato, es decir, la poesía también relata, eso quiero decir, y no me estoy refiriendo a una poesía únicamente narrativa o una poesía épica. Toda poesía también relata, ¿cierto? Pero fíjense qué interesante, eh, ¿no? Claro, voy a obviar también que tanto las dos novelas como sobre todo las dos novelas, la había puesto en una serie, porque siempre me parece interesante confrontar, sobre todo cuando se trata de la literatura reciente, contemporánea, confrontada con la, ¿no es cierto?, tradición, y la había confrontado, pero ahora solamente lo digo, lo explicito, con la vorágine de Rivera, con el tungsteno del año 31 de César Vallejo y con 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Ver cómo funciona en ese transcurso desierto sonoro y autobiografía del algodón. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a empezar con Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, del 2019, que es una novela, bueno, a ver, decir novela también es un problema, todo es problemático porque son formas narrativas que están mixturadas con otros envases, con otras prerrogativas, ¿no es cierto?, narratológicas, y en las dos cabe, y también en menor medida el texto de Jaime Guenú, cabe por eso hablé del libro de González Echevarría, que me parece importante por la inclusión en el discurso crítico latinoamericano del concepto de archivo, porque el del mito ya estaba instalado, tanto
los tres trabajan con el archivo y los documentos, ¿no? No solamente documentos, ¿no es cierto?, historiográficos, claro, ahí hay otra novela, Insensatez, de Castellanos Moya, y Tríptico de la Infamia, de Pablo Montoya, digamos, ¿no? En nuestra contemporaneidad, pero el archivo y el documento es fundamental. Pero tengo que hacer una aclaración acá, y que es el uso del intertexto. Obviamente que todas estas obras están trabajando hiper excesivamente con el intertexto, pero hay algo que dice Valeria Luiselli que me parece que es ponderable, es decir, lo tenemos que tener en cuenta. Dice, no me interesa la intertextualidad como gesto explícito y performativo. Es decir, me interesa como método o procedimiento compositivo. Fíjense el tenor ¿no? Que tiene, por supuesto que este es un uso que hace Luiselli en su literatura, pero a mí me parece interesante hacer esta distinción, ¿no? Que la intertextualidad ya no es meramente un guiño, como podríamos haberla, digamos, entendido, ¿no es cierto?, en el siglo XX, que obviamente no es solo eso, ¿no? Eh, Tu trabajo, Claudio Sabre Cabrera Infante, evidentemente está en esta línea de pensar el intertexto más allá del guiño, aun cuando en Cabrera Infante el guiño tiene mucha importancia, pero por otras razones poetológicas. Pero me parece que quedarnos únicamente en el intertexto hoy por hoy, cuando lo que se pone en juego es una ficción que está enclavada, ¿no?, en un compromiso muy fuerte con el archivo. Simplemente decir, bueno, en la autobiografía del algodón pasa lo mismo con Cristina Rivera Garza, y más sobre todo en su novela El invencible verano de Liliana, que es el femicidio cometido contra la hermana de Cristina, Rivera Garza, que hace toda una investigación notarial de expediente, donde precisamente esa documentación forma parte de la trama de ficción, que no está erradicado aun cuando haya aspectos autobiográficos. ¿Me explico? Es muy complejo el nuevo estatuto narrativo latinoamericano. Ya lo vamos a ver por qué estoy diciendo que el intertexto está cobrando otra funcionalidad en la narrativa. Pero volviendo a Desierto Sonoro, yo quiero, digamos, no quiero hablar del argumento, pero mínimamente tengo que decir, es una pareja que cruza todo Estados Unidos, es un viaje de Nueva York a Arizona. La pareja, cada uno tiene, la narradora tiene una hija y su compañero, su pareja tiene un hijo, ¿no? Eh, Se dedican a la colección de sonidos, ¿no es cierto? El sonido del viento, el sonido, ¿no? La sonoridad del mundo, no la oralidad, la sonoridad del mundo, ¿no? El vuelo de un pájaro, el ruido que genera una ciudad, los autos de Nueva York, etcétera. Los dos trabajan en eso, pero los dos tienen un proyecto diferente. Mientras la narradora quiere eh, 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 investigar sobre los niños que son deportados en Estados Unidos para devolverlos a México cuando cruzan la frontera, el marido, o digamos la pareja, está haciendo una investigación sobre los apaches, que fueron las últimas comunidades indias en presentar batalla, ¿no es cierto?, al blanco, ¿no? Y ahí aparece la figura mítica de Jerónimo y ese diálogo con los hijos. Esto es más o menos el argumento. Después de todo ese viaje, la pareja se va a separar y cada uno se va con su hijo, pero quiero, digamos, notar que fíjense lo interesante
de la ficción, ¿no? Que totalmente es un tiempo contemporáneo por un montón de, ¿no? de cuestiones. Los dos están, tal vez el proyecto de ella es más actual en el sentido que está hablando de la migración nada menos que de niños, ¿no? La migración de niños cruzando la frontera México y Estados Unidos, y él la cuestión de los apaches, pero está continuamente poniendo de nuevo sobre la agenda el genocidio, ¿no? indígena dentro de esta conformación novedosa, ¿no? de una pareja, digamos, muy moderna, muy contemporánea. ¿Entienden lo que digo? Es decir, hay como una memoria de esos imaginarios. Por eso a mí me parece que cuando hablamos de imaginario tenemos que hablar de una constelación de conceptos. Si yo puedo leer a Castoriadis, puedo, digamos, trabajar con sus conceptos, puedo hacer uso de categorías críticas, pero tengo que trabajar con una constelación de conceptos que me parece que mito y archivo siguen funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que me interesaba ver en Desierto Sonoro? Bueno, precisamente ese cruce, ¿no es cierto?, sinestésico de desierto y sonoridad, pero sobre todo, es decir, cómo aparece allí imaginarios involucrados, ¿no es cierto?, en esa migración de niños, como por ejemplo los niños perdidos. Ella escribe, Valeria Luiselli, un ensayo sobre los niños perdidos que rememora la cruzada de los niños de Marcel Schwob, ¿no? Pero entonces ahí, a eso me refiero cuando el intertexto no es simplemente, bueno, es el intertexto con Marcel Schwob, no, es como la actualización de una cruzada, ¿no es cierto?, de niños que son trasladados, ¿no?, a otro lado, pero siempre fijados, ¿no es cierto?, en lo social y lo histórico de ese imaginario. Por eso ahí me parece que cuando habla Castoriadis del complejo social histórico del imaginario, pone las cosas en su sitio realmente, porque entonces el intertexto no es un mero guiño, no es una lectura, digamos, más, sino que está imbuida, empotrada, incrustada dentro de esa cuestión actual, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, lo tengo acá, pero más vale no toco nada porque tengo las citas para que las lean, pero la voy a leer. Eh, Cómo en ese viaje, es fascinante, cómo en ese viaje de Nueva York a Arizona, la mirada de esa narradora ve los pueblos que van pasando por todo Estados Unidos. Hay como una especie de, ¿no?, de vuelta también al road movie, ¿no es cierto?, a tantas otras textos que están ahí concitados. Pero dice, conforme nos vamos internando en el oeste en dirección a Tennessee, vamos pasando por más y más gasolineras abandonadas, iglesias vacías, moteles cerrados, tiendas y fábricas clausuradas. Y dice más adelante, el pueblo es Tucumcari, de Nuevo México, y aquí encontramos un hotel que alguna vez fue casa de baños. El dueño de la gasolinera lo describió como un paraíso. En lugar de eso, lo que encontramos al estacionar el coche es un cementerio de bañeras y de sillas rotas, regadas por un terreno en pendiente que desembocaba en un porche con hamacas deshilachadas, pendientes sobre macetas vacías. Otra cita. En Little Rock vemos coches, supermercados, casas enormes, lugares probablemente habitados por personas, pero no vemos personas
al menos en la calle. Claro, ¿a qué les hace recordar? Esto parece Lubina, esto parece la reescritura de Rulfo, ¿no? Del Llano en Llamas, es decir, no se ven las personas, o digamos, las personas están muertas, ¿no? Lo cual no quiere decir que si están muertas no hablen porque siguen hablando, como lo sabemos por Rulfo, ¿no? En un momento únicamente dice que vio personas en el supermercado Walmart y que vio algunas personas, pero son las únicas. Pero no es solamente el imaginario, ¿no? Rulfiano, ¿no? Sino que está ese imaginario de pueblos perdidos y abandonados, ¿no? Que son pueblos pobres donde lo que está poniendo de relieve precisamente es esa pobreza, ¿no? En un texto que no quiere ser realista, en un texto que no, si ustedes leen esa novela, en ningún momento se plantea Valeria Luiselli hacer mímesis. No, es decir, está muy lejos del realismo, pero precisamente desde esa mirada vuelve a rescatar. Yo pienso que es el imaginario que está latente, ¿no es cierto?, en nuestra historia americana, sobre todo ahí por otra lectura que hace del desierto, ¿no? Ese desierto aparentemente desamparado e inhabitado, ¿no? Pero precisamente porque está absolutamente desligada del realismo es que aparece con fuerza, ¿no es cierto?, ese imaginario, ¿no? De la desolación, ¿no? Precisamente, claro, porque ahí después nosotros vamos armando toda la trama, que en ese desierto están migrando los niños, ¿no? Entonces, el imaginario sería como una especie de montaje entre historias reales e historias imaginadas. Es decir, lo que hay son tiempos juxtapuestos y este procedimiento vuelve sensible la vida de estos pueblos. Volver sensible quiero decir que el imaginario como proyección inventiva o creativa los vuelve sensibles, pero desligados de toda intencionalidad mimética, de denuncia, de protesta, aparece como imaginario, aparece como pura imagen, ¿no? Así que, bueno, a ver, quiero ir o estoy corriendo contra el tiempo. Por ejemplo, en autobiografía, que también es del 2019, en autobiografía de Algodón, hay como una escritura desapropiada, dice Cristina Rivera Garza, como una escritura geológica que comienza con los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación, sigue con había mucha neblina o humo o no sé qué, que es el libro que Rivera Garza le dedica a Rulfo, y autobiografía del algodón, ¿no? Que uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo una planta puede narrar el algodón su propia biografía? Entendemos que en autobiografía del algodón, Cristina Rivera Garza está imbuida dentro de un imaginario de frontera. Sus familias, desde los abuelos, trabajan en la plantación de algodón en la frontera norte, digamos, entre Texas y Tamaulipas, ¿no? Y todo el imaginario es el de la frontera norte, de esa materia prima del algodón, donde están ya sus abuelos, ¿no? Esto es lo que se llama una escritura geológica, ¿no? Qué interesante. Luiselli lo hacía de otro modo, pero ahora Luiselli lo hacía desde el archivo, desde la observación, desde la experiencia, pero ahora Cristina Rivera Garza lo hace desde su propia historia familiar, es decir, la familia está imbuida y aparte hay un imaginario revolucionario, porque el texto comienza con una cita de José Revueltas que va al norte, a esta región, como sindicalista,
por una huelga que el mismo José Revueltas lo va a contar. La huelga es de 1934, pero la novela, El luto, ahora les digo, eh, lo tengo por acá, la novela de Revueltas es de 1943. Muy humano, Ambas ¿no? trabajan con, ya les digo, diversos documentos, materiales, sobre todo fotografías, documentos notariales, cartillas de migración, fotografías digitalizadas, en fin. Eh, Ahora, me quiero referir a esto, al imaginario. Lo que hace Rivera Garza es engarzar su propia biografía en la biografía familiar de esos abuelos que trabajaron en el algodón, que fue como una especie de boom y que luego las tierras quedan absolutamente secas. Otra narradora que continuamente está reescribiendo a Rulfo, nos han dado la tierra, es decir, no nos han dado la tierra, ¿no? Desde una poética de la ironía, porque precisamente termina la novela con lo que ella denomina un terricidio, es decir, ese apogeo del algodón finiquitó, digamos, no hubo, digamos, un mantenimiento hidrográfico, ¿no es cierto?, para que la irrigación de agua pueda, digamos, ser propicio, digamos, para el cultivo del algodón y termina hablando de un terricidio, ¿no? Eh, y ahora, acá, me interesa el imaginario que tiene, ¿no? Sobre todo, es decir, a ver, autografía de algodón está atravesado por diversos imaginarios. Me refiero ahora a este final del terricidio, que ella toma un gran teórico libanés, Halal Tufik, que habla del desastre insuperable y es el imaginario del cascajo. ¿Eh? ¿Qué palabra, no? Hoy la estuve buscando en alemán, hay una palabra como Fullsteine, el cascajo, no sé si se, ¿no? Eh, eh, También hay otra palabra. Cascajo es la piedra, la piedrecilla que es como resto y residuo de todo lo que de todo lo que se quiebra. Puede ser piedras o de otro elemento que se quiebre, ¿no? El cascajo. Son restos y son desechos. El cascajal es, digamos, ese conjunto de restos que quedan de ese apogeo algodonero. Claro que ahí mi lectura es una lectura que intenta otro imaginario, que es el imaginario de la materia prima, de la economía política que tanto han abrevado los escritores latinoamericanos, el guano de César Vallejo, la caña de azúcar de Guillén, ¿no es cierto?, el Pau Brasil de Oswald de Andrade y ahora el algodón de Cristina Rivera Garza, ¿no es cierto?, que ocurre más o menos lo que ocurre con la narrativa, ¿no es cierto?, de Faulkner del sur de los Estados Unidos y el rol que tuvo el algodón en esa economía. Ahí forma otra serie el archivo económico con otro imaginario, ¿no? Con otro imaginario que es el de la fibra del algodón, que parece que su característica es la ubicuidad, ¿no? Pero me parece interesante, ¿no? Ese imaginario de frontera, que también es el imaginario rulfiano, también aparecen los muertos, ¿no? Y termina, es tan rulfiana, es tan rulfiano la autobiografía del algodón que termina con el comal. Y ustedes saben que el comal es el disco de barro o de metal que se usa para cocinar las tortillas, ¿no? Las tortillas mexicanas. De ahí viene comala, ¿no? De comal viene comala, una de los posibles, digamos, etimologías de la ciudad rulfiana, el cruce de fronteras, y sobre todo los muertos, los que están enterrados,
¿no? Pero hay una cultura que está generada, dice, miren qué interesante el concepto que tiene Rivera Garza, dice, esta historia es la historia de cómo, aún antes de yo nacer, el algodón me formó. ¿Mm? Entonces, claro, toda esa cultura algodonera no era simplemente el cultivo de esta materia prima, de esta economía política, sino toda la vida cultural que se generaba alrededor, ¿no es cierto?, del algodón, ¿no es cierto? Eh, Quiero dedicarme, ¿no es cierto?, a, después lo charlamos, a Fanon Sitimeu, ya estoy ahí, me quedan muy pocos minutos, me das 10 minutos más, Claudia? ¿Soportan o no? ¿O 5? Decime. Bueno, cinco quizás mejor, Enrique, para que Bueno, tengamos un poco bueno, de tiempo para charlar, sí. sí. Necesariamente Fanon Sitimeu es un homenaje a Fran Fanon, autor de Piel Negra, Máscara Blanca, la invención poética, el imaginario como proyección inventiva, acá es la ciudad, pero una ciudad Fanon, o sea, un imaginario de ciudad latinoamericana contemporánea, signada por la violencia y por lo que Julio Ramos denomina el giro narcográfico, nuevo pliegue de la relación entre artista y droga, y también estrictamente economicista, porque está hablando de las materias primas, ¿no? Ahora, lo interesante es que el salto de esta ciudad, donde estalla la temporalidad, hay varias temporalidades simultáneas, ese salto se vive como precipitación, como caída, como interrupción, como cambio y transformación. Es decir, de los tres textos que traigo, el más oscuro es el de Jaime Huenum. Es un imaginario muy oscuro, ¿no es cierto?, de la actual ciudad, ¿no es cierto?, latinoamericana, ¿no? Por supuesto que es la ciudad que él plantea es la ciudad de los condenados de la tierra, ¿no? Son los condenados de la tierra. Otra vez vuelven los condenados de la tierra de Fran Fanon, ¿no es cierto? Pero lo interesante acá es un desvío, un desvío. No elige al Che Guevara, elige a Fran Fanon, y esto tiene, digamos, un sentido bastante interesante, porque Fanon es el lado B de las revoluciones latinoamericanas. Es un intelectual cuyo pensamiento no complaciente había sabido dirigir una crítica al sujeto subalterno, en el sentido de que el suyo no era un alegato a ultranza del sujeto colonial, sino una elección que se jugaba como apuesta política en la medida en que queda velada su crítica también a las izquierdas latinoamericanas que no valoraron el pensamiento de Fanon ni supieron interpretar esa complejidad simbólica de la propuesta. Quiero leerles algunos versos, voy a tratar de hacerlo lento para que todos podamos entenderlo, para ver la violencia con que este imaginario presenta la ciudad latinoamericana. Seguimos a sendero luminoso convocado por los sapus de los cerros de Ayacucho. Nos armamos con los rifles de Guamán y aruacas que trajimos con pulido de cuero andino. En la sierra se unieron a nosotros tribus campa, gente quechua y unos vagos morenos amazónicos que debían varias cuentas a la ley. Nos barrieron en el yuro sin piedad y dejaron nuestros cuerpos al arbitrio de las moscas, al regalo de los buitres. Desde entonces caminamos sin destinos por los guetos y las ferias de los zambos y marrones, y en las noches robamos las monedas a la sucia y fea fuente de las viejas utopías, ¿no? Les voy a leer otro.
Nadie más murió conmigo, mis hermanos, en la inmunda taberna Machu Picchu, propiedad de unos gordos gamonales que hacen trato con la banda de Escobar. Yo era Chasqui, Yanacona de Pizarro, un espía de reserva, un carroñero que buscaba la droga sustraída al palacio de conquista del Marqués. De 3 tiros me tumbaron los conchudos, justo cuando los turistas japoneses se largaban borrachos en sus Hummer al dorado y polvoriento amanecer. Todo así, es decir, hay una violencia donde no queda en pie nada, no queda en pie, digamos, las utopías de la izquierda, no queda en pie el lugar sagrado de Machu Picchu, ¿no? Es tremendo, digamos, el imaginario, ¿no es cierto?, con el que está, digamos, trabajando, ¿no? Jaime Buenú, ¿no? Es decir, como una crítica a, digamos, la cuestión étnico-turística, ¿no? A esa cosmovisión que une lo turístico a lo étnico sin solución de continuidad, ¿no? No es que no haya este imaginario oscuro en estas escritoras, porque en todas aparece el genocidio. ¿No? Ahora es el momento donde Jaime Bunun hace sentir la violencia nefasta, ¿no?, de la ciudad latinoamericana, ¿no? Imaginario sumamente violento y exento de toda utopía. No hay utopía posible, no hay un callejón sin salida, ¿no? Acá me está diciendo que tengo conexión inestable. Espero que no se vuelva a cortar. Yo pienso que mejor dejamos entonces acá y abrimos al diálogo. Eh, Tenía algunas conclusiones, pero vamos directamente a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Ahora eso es el problema. Estando personalmente, ahora podríamos aplaudir. Ahí tenemos señas, gestos. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias, Enrique, por No, esta no, no es charla. necesario, no es necesario. Pero ahí ves los símbolos de todas partes que están llegando, ¿viste? No, muchas gracias por esta charla muy, muy, muy productiva, muy rica, muy densa también, complicada, compleja. Seguramente surgieron muchas dudas, preguntas, aspectos que alguien quisiera profundizar, así que no quisiera ahora usurpar la palabra, sino invitarles a todos ustedes presentes a que se acerquen a Enrique a preguntar y seguramente también puede ser que haya quedado algo no muy claro porque Enrique se estuvo refiriendo a muchísimos textos teóricos, literarios, conceptos, así que no temen en hacer preguntas que les puedan parecer quizás superfluas. No existe ese tipo de pregunta, ¿no? Así que por favor, adelante. Sí, sí. Sí, Claro, ahí Felipe ya está. no hay ninguna, no hay ninguna pregunta superflua, todas son importantes, ¿eh? Eso, Así eso. que Y ya hay una pregunta. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. sí, Bueno, ¿qué muchas tal? gracias, Enrique, por tu charla, muy inspiradora de verdad, y me gustó mucho sobre todo porque pues rescatas esa tradición teórica latinoamericana, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, hace un siglo, más de un siglo, que ha tratado ya estos temas, y eso me parece fundamental. Mi pregunta voy a tratar de hacerla sucinta porque igual, claro, la charla fue bastante extensa y densa, como dice Claudia. Mi pregunta es si has contemplado o contemplas, algo mencionaste al final con respecto a los genocidios, ¿no?
Pero mi pregunta puntualmente es si has contemplado la cuestión del discurso, de los discursos raciales dentro de estos imaginarios que tratas de la transculturación o dentro del marco de la transculturación, porque, digamos, si mal no recuerdo, en el caso de Ortiz, con el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, se está refiriendo, digamos, a que este espacio de la transculturación se da en estos espacios de explotación económica, ¿no? Es decir, la estructura social que surge o la formación social de la isla de Cuba se da alrededor de la plantación de caña de azúcar, ¿no? Para la que se llevan a los africanos esclavizados a Cuba, y luego también con el tabaco, ¿no? Y esta relación que hay en el Caribe. En el caso de, no sé, las novelas que mencionaste y otras también, ¿no? En Cien años de soledad con el banano, ¿no? Y con la masacre de las bananeras. Y todo eso, digamos, nos muestra que estos mestizajes, esta transculturación se ha dado también en el marco del capitalismo, ¿no? En el orden de la explotación de las periferias y cómo estos discursos raciales han justificado la esclavitud, el genocidio de muchas de estas poblaciones. Entonces me interesaba eso sobre todo porque me parece, digamos, con respecto a González Echavarría y su teoría del mito y el archivo, em, que si bien él enmarca la narrativa latinoamericana dentro de unos discursos más amplios, ¿no? El de la sicaresca dentro de la escritura jurídica, ¿no? De la colonia, las novelas del siglo XX enmarcada en el discurso antropológico, las novelas de viajes dentro de digamos, sí, el paisaje y todo esto de los narradores viajeros, pero me parece que hace falta en él esta visión un poco más amplia de crítica del capitalismo, que sí, por ejemplo, encuentro en Fornet. No lo he leído, pero me parece que sí es importante entender cómo hay otros discursos también que enmarcan todo esto, ¿no? El liberalismo, el positivismo y ahora el neoliberalismo, ¿no? Que me parecen discursos que son mucho más amplios, que permiten entender mucho más los procesos de la sociedad latinoamericana. Pero era eso, para no extenderme más. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, Felipe, lo que decís, ¿eh? Me resulta muy importante. Casualmente, bueno, claro, entre las páginas que no leí, pongo el acento en esa cuestión racial que vos decís y que una de las cosas por las cuales me parece que el concepto de transculturación puede seguir gravitando es precisamente lo que decís, que es que Fernando Ortiz, como historiador, no deja afuera la violencia colonial y racial, ¿no es cierto?, racista, no la deja fuera, la incorpora, y eso es lo que realmente después todos los que van a venir a posteriori de él van a retomar de alguna u otra manera. No tanto, obviamente, González Echevarría, que está en otro paradigma. Pero ahora me voy a dedicar a Fernando Ortiz, porque me parece que vos ponés el acento justo, digamos, en el capitalismo. Cuando Fernando Ortiz hace el contrapunteo del tabaco y el azúcar, tiene un amor particular por el tabaco, ¿no es cierto?, y una especie de ojeriza contra el azúcar, precisamente porque el ingenio, digamos, ¿no?, la plantación, ¿no es cierto?, de la caña trae la esclavitud. Precisamente la esclavitud aparece precisamente porque se necesitaba una mano de obra esclava, porque las poblaciones indígenas habían sido diezmadas por el trabajo, ¿no?, de la economía de plantación. O sea que está íntimamente, la lectura de Fernando Ortiz no se puede desligar, ¿no es cierto?, del capitalismo, porque incluso el azúcar es lo que plantea el latifundio, ¿no es cierto?, que es
el otro brazo que va a fortalecer los capitales, es decir, la mayoría de los capitales de la gran empresa azucarera cubana eran extranjeros, o sea, el extranjerismo y el latifundio fortalecen precisamente el capitalismo. No así el tabaco, porque el tabaco es como un trabajo intelectual, ¿no? Incluso el tabaco implica, digamos, un trabajo manual, ¿no? Más artesanal, no capitalista, ¿no? En el sentido que implica, ¿no? Por supuesto que también es una materia prima, por supuesto que también entra dentro de la economía política, pero claro, la imagen que tiene, ¿no? Que es muy interesante y que uno lo puede ver en otros textos, porque lo importante es cuando uno lee un ensayo tan magistral como el de Fernando Ortiz, si podemos leerlo en algún otro texto de la contemporaneidad, ¿no? Porque él dice, bueno, cuando se está trabajando, haciendo los habanos y los cigarros, todos los que están, digamos, liando, digamos, esos cigarros, están escuchando que alguien, la escena viene de José Martí, alguien que está leyéndoles. Mientras hacen ese trabajo, alguien lee un libro, pareciera como una especie de escena, digamos, de los conventos medievales, que durante el refertorio de los monjes había uno que leía para solaz, ¿no? Del refrigerio o de la cena o el almuerzo, alguien que le leía, digamos, un texto que por supuesto era la Biblia o algún texto formativo, y lo que dice, porque también Fernando Ortiz es muy perspicaz, es que en el trabajo del tabaco, la radio viene a romper el círculo de lectura que se generaba mientras se hacían los cigarrillos. Es decir, cuando aparece la radio, ya nadie más leía un libro y aparece, digamos, la cultura de masa, ¿no? Pero esto, digamos, para ver los imaginarios que arrastran esas dos materias primas, que son tan opuestas, y que bien pusiste el dedo en la llaga, ¿no es cierto?, con la cuestión de la racialidad, ¿no? Porque precisamente lo que hace es historizar esa categoría, porque hay toda una contienda y una polémica entre Fernando Ortiz y la antropología del momento, que habla de acculturation, y entonces él crea ese prefijo con muy buen digamos, oído, ¿no? Ese trans que sería como la transitividad de ese proceso, ¿no? De pasar de una cultura a otra. Ahora, eh, a González Echevarría lo traje, por supuesto que su mirada es más restringida que la de Fernando Ortiz porque trabaja con otro paradigma. Lo traje porque me parece que es importante la incursión que hace González Echevarría del concepto de archivo en relación al mito, ¿no es cierto? Y ahí me parece que es interesante, aun cuando me parece que deja de lado escritores o grandes narradores que, como bien dijiste, trabajan no solo la picaresca, sino el archivo jurídico y todo el imaginario que hay a partir de lo jurídico, ¿no? Los textos notariales, administrativos, burocráticos, ¿no? O sea, trabaja, nadie le puede pedir que trabaje toda la literatura latinoamericana, trabajan los autores que él elige, pero me parece también no muy sintomático que deje de lado algunos escritores donde esas cuestiones eran fundamentales. Por ejemplo, Onetti. Onetti era fundamental en ese elenco, en ese corpus, y sin embargo Onetti no está. Pero bueno, eso serían como otras discusiones, ¿no? Para poder ver hasta qué punto, pero es cierto lo que decís, pero yo a González Echevarría lo traje precisamente para hacer una suerte de comparación, ¿no es cierto?, con Rama, Fornet y él, en el sentido de, bueno, empezar a hablar de esta confrontación, de lo que cada uno entiende
por la narrativa y los imaginarios que concita, ¿no? Como ven, es como que enseguida encontramos el exceso, porque hay tanto para hablar. Si uno se dedicara a una literatura nacional, pero al ser latinoamericana, digamos, es como que encontramos siempre la profusión y lo que tenemos que hacer es un poco, ¿no? Por eso traje estos tres textos, dos, eh, dos novelas con sus características particulares y un libro de poesía, porque los tres libros nos cuentan el relato de la cultura latinoamericana. Y como bien señalas, el genocidio está presente en todos. Eso es muy interesante. Si leo el tríptico de la infamia de Montoya, está presente. Si leo Insensatez, es ahí. U otros que trabajan, otras escritoras ecuatorianas, bolivianas, que trabajan la antropofagia. Es decir, hay un imaginario que siempre está juxtaponiendo temporalidades de nuestra historia americana, ¿no? Eso es lo importante, me parece, ¿no? Me parece que ahí estaría como el meollo de la cuestión, ¿no? Gracias, Felipe, porque tu aporte me pareció muy, muy interesante, ¿no? Poder decir todo esto está implícito en lo que yo dije, ¿no? Más preguntas, invitamos a más preguntas. Bueno, ya en realidad hemos pasado por un minuto el tiempo previsto, pero como hubo el corte, qué sé yo, quizás entonces eh, podemos quedarnos unos minutos más. Bueno, quizás entonces aprovecho yo ese silencio. Enrique, bueno, me encantó, por supuesto, todo lo que dijiste y como dije, bueno, algunas cosas quizás habría que volver a pensarlas, a volver a escucharlas cuando después tengamos la grabación. Em, y volviendo también un poco a lo que preguntó Felipe o lo que vos contestaste, esta reinterpretación quizás del archivo que estamos observando actualmente en la literatura latinoamericana, en los tres ejemplos que nos diste, quizás se podría decir estabas refiriéndote a una refuncionalización de la intertextualidad, que este archivo, claro, ya no es un juego intertextual postmoderno, muy lejos de esta función, pero de alguna manera yo diría que está como condensando el mito, está de un lado quizás desmitificando lo que fue un archivo resguardado, no tocado, lo está como secularizando de alguna forma. Pero lo está entonces densificando en el sentido de otorgarle otra mitología, de hacerlo mito y de condensar por este lado también todas esas temporalidades y todos esos imaginarios tan diversos de los cuales estabas hablando. Y entonces, si volvemos a la denominación, al enfoque, quizás el enfoque teórico que Rivera Garza está dándole a la literatura latinoamericana y a su propia literatura desde la denominación de escritura geológica, podemos quizás ver en eso de la geología, la escritura geológica, esas capas, digamos, densificadas que están como renaciendo, que están como contenidas, pero a la vez renaciendo en esa escritura y que, por ejemplo, a pesar de estar reinscribiendo estas historias dejadas siempre afuera de la historia oficial, como la autobiografía del algodón, etcétera, etcétera,
A pesar de entonces reescribir estas materialidades, historias concretas, muy crueles, violentas, latinoamericanas, a la vez están también reinscribiendo la literatura latinoamericana, está trabajando con Rulfo, está presente, digamos, la tradición literaria también, ¿no? Y eso lo hace tan rico desde muchos puntos de vista a mi forma de verlo. Sí, eh, cuando dije lo que dije de la intertextualidad es precisamente una refuncionalidad que vos lo dijiste muy bien, es decir, ya no veo el juego posmoderno del intertexto, ¿no? Eh, lo veo, digamos, un intertexto más sartreano, ¿no? No tanto el juego del ludismo, lo veo, digamos, más comprometido con algunas cosas, ¿no? Más engagé con otras, pero siempre no incursionando otra vez dentro de los realismos. Mirá lo que, miren, ¿no? Escuchen, en Desierto Sonoro, el hijo le pregunta a la narradora qué es el archivo, qué es documentar, y ella dice, documentar significa coleccionar el presente para la posteridad, ¿no? Coleccionar el presente. Recordemos eh, que es interesante algo que por ahí no lo tenemos muy en cuenta, algo que dice Derrida sobre el archivo, ¿no? Dice Derrida que el archivo no es simplemente consignar la experiencia pasada, digamos, ¿no? Para preservar, para resguardar, sino que también crea la experiencia. Lo que crea la experiencia en realidad es el archivo, es lo archivable de la experiencia, porque si la experiencia no es archivable, no es experiencia en el fondo, ¿no? Y yo en el prólogo de un libro que acaba de aparecer, que trabajo un poco, pero no como hice el trabajo hoy, sino que eh, trabajo algunos textos, algunos de los que hoy hablé, pero de otros, pero de manera así solamente ejemplificante, no como hice hoy de analizar, hablo de un archivo animado, un archivo animado. Yo creo que el archivo está bordeado por la subjetividad, es decir, el archivo es la forma de expresar la subjetividad ahora, ¿no? Está muy claro en Insensatez, está muy claro en lo autobiográfico de Rivera Garza, ¿eh? Es decir, creo que hay un archivo animado, es decir, un archivo iluminado por la propia subjetividad, ¿no? Me parece que por ahí va y, y que el imaginario es lo que cada uno archiva para sí como valioso. Eh, y me gusta esto de archivar o coleccionar lo presente, ¿no? Se archiva lo que está ocurriendo ahora, pero no ha ocurrido siempre así con los archivos. Los archivos no eran de alguna manera la documentación de ese presente que luego se vuelve para la posteridad, pero es otra cosa. Ahora, me parece que lo que se juega en el archivo es el aspecto imaginario de esa subjetividad, ¿no? Ah, y otra cosa, porque me haces pensar lo que dijiste, porque claro que sigue funcionando el intertexto de los otros autores, es decir, continuamente convocante, pero tiene una direccionalidad, tiene ahora otra que creo que tiene que ver
con esa subjetividad, digamos, hay algo en esa autobiografía del algodón que pareciera como desplazar al yo en un sujeto más colectivo, porque son los abuelos, después los padres y ahora ella, que también vive en Houston y que también es muy interesante cuando Rivera Garza en la autobiografía dice que en la plaza de Houston, donde ella trabaja actualmente, no sé si sigue, han pasado ya unos años, ¿no? Ya pasaron 5 años, supongo que sigue en Houston. Las palmeras de esa plaza fueron plantadas por el abuelo o por un tío abuelo que emigró del norte algodonero porque se terminó el algodón y se tuvieron que ir y plantaron. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y esto qué significa? ¿No? ¿Qué significa que ella ahora viva en una ciudad donde esas palmeras tan digamos, emblemáticas de esa plaza fueron plantadas por sus ancestros, sus parientes? Es fuerte, digamos, ¿no? Porque es como que de alguna manera está señalándole su estado de migrante. Ella también es una migrante, también terminó ahí, pero las palmeras restituyen algo, las que plantó el abuelo. O sea, es como que, ¿no? Pero sí, quiero seguir con tu reflexión del intertexto, porque en realidad están convocados, pero están convocados para cuestiones muy profundas de la subjetividad y ahí se revela el imaginario, ¿no? Mm, Obvio. Por eso yo hablo de un archivo animado, ¿no? Eh, sí. no sé si soy claro. Un archivo animado digamos, funciona como medio del imaginario personal, subjetivo, corporal, incluso quizás. Sí, animado en el sentido de ánima, ¿no? En el Ujú, sentido en que uno encuentra allí, digamos, una subjetividad, ¿no? Siempre, siempre. No es un archivo rudo, sí. duro, ¿no es cierto? ¿No? Historiográfico, donde vos vas a buscar datos. No, no, no. Esos datos se animizan en el sentido en que son subjetivados, o sea, son los abuelos Ujú. de, ¿no? de ella, ¿no? Es su propia familia, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que ahí aparece el lazo familiar y en otro aparece la experiencia, aparece otra cosa, pero siempre a partir de una subjetivación, ¿no? Aunque quizás se podría decir también que, claro, está esa línea genealógica, la inscripción de la historia personal, pero a la vez, a través de estos archivos incorporados a la escritura, se recrean estos imaginarios, se refuerzan, Sí, digamos, se claro. materializan, ¿no? Y se guardan, se vuelven medios, se vuelven documentos, se vuelven Se textos. vuelven documentos y ahora me haces recordar otra escena donde cuando José Revuelta llega para hacer la huelga, ella dice que en esa reunión seguramente estuvo el abuelo y entonces, ¿no? Es un poco, digamos, salvando las distancias, lo que hace Piglia con Kafka y con Hitler, ¿no? En esa escena, en ese bar de Praga. Digamos, ella lo que, pero es distinto, porque para Piglia el agujero de la historia era posibilidad de ficción. Es probable que eso haya ocurrido aun cuando la historia, o sea, porque la historia no lo puede documentar, la ficción tiene fuerza, ¿no? Bueno, eso es empírica y tiene que ver con otra cuestión muy distinta de la que nosotros acá estamos hablando. Pero ese posible encuentro
del abuelo con José Revueltas en esta asamblea, ¿no?, de la huelga, es la incorporación de su familia al archivo que sí está comprobado que es la de Revueltas, ¿no es cierto? Entonces el, es otra la operación, ¿no? Ujú, ujú. Y Totalmente, sí. está todo ahí el imaginario revolucionario, ¿no? Que por supuesto también tiene sus bemoles con Revueltas, que estaba en el PC, en el Partido Comunista, hay todo otra. Pero precisamente es importante eso porque es el peso de la historia y es un narrador latino, uno de los, ¿no?, de los narradores revolucionarios de la literatura mexicana, ¿no? Nada más ni nada menos, que está ahí en el pueblo donde vivieron sus abuelos, por supuesto que va a ese pueblo que ya no existe, ¿no? Pero es otra cosa ahora, ¿no? Es otro ruedo que hace, ¿no? Bueno, invitamos a una última pregunta quizás, y perdón que yo me haya metido tanto, pero me pareció todo tan interesante lo que planteó Enrique que no me pude frenar. Pero por favor, adelántense, hay tiempo para otra pregunta más. Bien, Claudia, ¿me escucha? Sí, sí, muy bien, desde el Bueno, tren. voy en un tren, por eso no quería intervenir. Espero se me escuche bien. Un saludo a Enrique y a todos los Hola, presentes. Hola, Enrique. hola, ¿qué Te quería, tal? hace rato que no nos vemos. Eh, Sí. mira, quería dar un poco de tiempo también para, para incorporar un poquito más esta obra de Jaime Buenón, en que trabaja con este imaginario, más o menos la ciudad distópica, que es la ciudad Fanon, ¿ya? Esta ciudad donde traspasa allí a los condenados de la ciudad de Huaymapu, lo traspasa a esta ciudad Fanon. La idea era darte un poco de tiempo para que te defendieras un poco más en el análisis que hiciste, eh, y, y ver si en tu opinión Wenun plantea alguna salida, si imagina alguna salida a esa ruta que ha llevado toda la historia latinoamericana con los pueblos indígenas sobre todo. ¿Cuál es la pregunta que me haces? Y la pregunta es que si en la ciudad distópica que plantea Wenun se ve alguna salida a eso, o simplemente está la condena total. No plantea una salida. Es muy duro, digamos, ¿no? Porque una suerte es una suerte de ciudad distópica que está dislocada, ¿no es cierto? Dislocada de su propio sitio, ¿no? Está como fuera de lugar y a la vez, digamos, es la favela, es la ciudad andina, es todo el turismo que se hace alrededor de Machu Picchu, es el Caribe, ¿no es cierto? Es el Distrito Federal, son las ciudades de México que matan mujeres no sé cuántas por día, es decir, es como que reúne todo eso, es como una especie de Babel nefasta, digamos, ¿no? Donde por supuesto, claro, eh, es una poesía eh, es una poesía dura, pero con un manejo del lenguaje, ¿no? Escribe en papiamento, escribe en quechua, escribe en patuá, es decir, hay palabras en mapuche, ¿no?
¿no? Ese es realmente un imaginario de la violencia. Es como es la violencia que siempre, digamos, trató de narrar la novela latinoamericana en un libro, ¿no? De poesía. Por eso digo que la poesía también relata. La poesía también es un relato de la historia, ¿no? Y sobre todo en una poesía como la de Jaime, ¿no? Eh, hay como una superposición de tiempos, ¿no? Donde todo tiene, donde todos coinciden, ¿no? La guerrilla argentina, Sendero Luminoso, hay como una juxtaposición de tiempos que hace precisamente esa distopía. Pero yo diría que yo creo que es el libro más duro de Jaime, ¿no? Después ya, digamos, bueno, claro, después se mete nada menos que con Osip Mandelstam, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer, pero ya digamos, y ahora con una poesía que recupera la infancia, digamos que recupera, ¿no? Eh, pero yo diría que es el más duro, no le veo, digamos, mucha salida, ¿no? No hay una instancia en la cual uno diga que en ese relato hay algo del orden de la utopía, al contrario, hay una crítica a la utopía, una crítica a la ideología de izquierda, ¿no? Diríamos que es un libro en el que Jaime no deja títere con cabeza, ¿no? Y con un imaginario que lo que podríamos decir es que reconstruye todas las historias. Yo diría que el homenaje a Fanon sería, si uno quiere ver una salida, el recuerdo de Fanon que podría haber marcado una salida, ¿no? Lo que dice Jaime, Fanon hubiera sido esa figura que no fue, ¿no es cierto? Por eso le pone ese nombre, ¿no? Bueno, Enrique, lamentablemente mirando un poco la hora, que ya son las 26 minutos acá, eso en la computadora siempre se ve tan exactamente, las 20 horas y 6 minutos acá en Alemania y no quisiera que desde más ahora cada uno paulatinamente se nos fueran, por lo cual pienso que lamentablemente tenemos que interrumpir, diría yo, acá este diálogo. Quizás en algún momento en este semestre, en ese ciclo de conferencias, vas a tener la oportunidad de juntarte otra vez con nosotros para charlar, por ejemplo, cuando estará Jorge Monteleone hablando de imaginario poético, justamente, qué sé yo, o en otros momentos, cuando estará Sergio Mancilla hablando del pensamiento de Isla, que por supuesto ahí va con lo que presentaste de Glisson, del pensamiento archipiélago, etcétera, etcétera. Por ahí entonces tengamos la posibilidad, la oportunidad de volver a verte en este ciclo de conferencias. Te quiero agradecer mucho, mucho, mucho esta, digamos, apertura de la reflexión de este semestre. Fue maravilloso, muy rico, muy enriquecedor, denso, como dije, seguramente. Pero bueno, para eso es la literatura y sus planteos y la teoría son complejos y la realidad lo es todavía mucho más. Así que muchísimas gracias, Enrique, por tu charla. Muchas gracias a todos los presentes por haber compartido, por haber estado y les deseo a todos una maravillosa tarde, un maravilloso día en Argentina, en Chile. Y espero que nos veamos pronto en la próxima charla de este ciclo de conferencias a la misma hora, con el mismo link siempre, y continuaremos hablando de los imaginarios, imaginar
en la literatura latinoamericana. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Bueno, chao, gracias a todos por la escucha. Gracias, gracias. Chao, chao.